Bueno, a ver, existe la tendencia biológica a creer que los nuevos comienzos son, no sé, como pizarras en blanco. Sí, limpios y puros. Exacto. Limpios, puros, llenos de luz. Se suele pensar que iniciar algo es como encender un interruptor en una habitación vacía, sin más. Ya, pero la cosa es que los textos psicológicos y simbólicos más antiguos argumentan exactamente lo contrario. Totalmente. O sea, nos dicen que el primer paso de cualquier empresa nueva es de hecho el momento más agresivo, aislante y emocionalmente volátil de la existencia humana. Es una turbulencia absoluta. Es que iniciar algo rompe un equilibrio previo. El universo o la sociedad ya tienen una inercia establecida y cualquier intento de introducir algo genuinamente nuevo genera una fricción inmensa. Claro, chocas contra el muro. Exacto. Ese primer empuje no es un acto pacífico para nada. Es una disrupción anatómica y psicológica en toda regla. Vale, vamos a desgranar esto, porque en este análisis a fondo tenemos una misión muy clara hoy. A ver, cuéntame. Vamos a decodificar ese mismísimo primer chispazo, el grado 1 del zodíaco, concretamente el grado 1 de Aries, el Cordero. Un punto clave. Quienes estudian estos temas saben de sobra que estamos hablando del inicio absoluto de un ciclo, pero hoy vamos a diseccionar la psicología de ese arranque a través de 3 sistemas históricos fascinantes. Que además son súper distintos entre sí. Muy distintos. Hablamos de Charubel, la bolasfera y los símbolos sabianos. La idea aquí no es perdernos en jerga esotérica, sino extraer la mecánica profunda de la ambición, la supervivencia y el potencial del alma. Y es un ejercicio analítico fascinante, la verdad, porque estos 3 sistemas provienen de mentes y épocas muy distintas y nos ofrecen un mapa tridimensional de lo que ocurre bajo la superficie. Cuando alguien funda una empresa, por ejemplo, Sí, o cuando alguien abandona una estructura de vida previa o simplemente intenta forjar una nueva mentalidad. No vamos a encontrar respuestas fáciles hoy. Vamos a encontrar una paradoja sobre cómo el ser humano lidia con lo inédito. ostras, pues para entender esa tensión interna, esa ambición arrolladora de la que hablas, hay que ir directamente a la primera fuente. ¿Vamos allá? El sistema de Charubel, que, bueno, para dar contexto, era el seudónimo bajo el cual escribía un místico galés llamado John Thomas a finales del siglo XIX. Sí, una figura muy peculiar. Bastante. Y la imagen exacta que propone para este primer grado es de una austeridad que la verdad asusta un poco. Describe a, y cito, un hombre arando en medio de una llanura infinita. Wow. Es una representación de una inmensidad apabullante y al mismo tiempo de un aislamiento extremo. Súper solitario. Claro. El texto de Charubel especifica que esta escena denota una cantidad asombrosa de individualidad y originalidad. Es el arquetipo de la ambición en su estado más puro y destilado, o sea, el deseo irreprimible de ser literalmente el primero en todo. La llanura infinita, claro. Exacto. La llanura es el espacio incondicionado. No hay límites, no hay fronteras trazadas por otros. Estás tú solo frente a la nada. Pero, a ver, un momento. Detengámonos en ese deseo irreprimible, porque el texto subraya un lado oscuro muy específico. Sí, no todo es luz en esa llanura. Para nada. Afirma que esta figura siente unos celos extremos hacia cualquier rival. Y ojo a esto, añade que no es un compañero agradable. Ya. Entonces yo me pregunto, ¿no condena esto cualquier iniciativa al fracaso? O sea, si la persona que inicia un proyecto es incapaz de colaborar desde el día 1 y ve amenazas en todas partes, pues parece una receta para la autodestrucción, no para el éxito. A ver, es una objeción completamente lógica desde la perspectiva de la gestión moderna, claro. Donde hoy todo es trabajo en equipo y sinergias. Exacto. Pero hay que entender el mecanismo psicológico del grado 1. En el momento exacto de la iniciación, el ego necesita separarse del colectivo para crear algo que no existía. Aislarse para crear. Eso es. Ese arado, cortando la tierra por primera vez, es un acto de soberanía absoluta. Si el individuo, en ese instante microscópico del inicio, estuviera preocupado por complacer a los demás o buscar consenso, la hoja del arado nunca penetraría la tierra. Claro, te quedas debatiendo si arar o no arar. Realmente, la originalidad radical exige temporalmente una ceguera hacia todo lo que no sea la visión propia. Fíjate que es como el arquetipo clásico del pionero tecnológico en Silicon Valley. Hoy sí, el ejemplo perfecto. En las primeras etapas de una industria disruptiva, tienes a alguien que vislumbra un mercado infinito por delante,
Una tecnología que, literal, nadie más entiende. Nadie lo ve venir. Y entonces se encierra a trabajar. Y su obsesión por materializar esa visión lo aísla por completo. Claro. Su mente funciona a un nivel de concentración tan elevado que cualquier otra presencia se percibe como ruido, o peor, como competencia. La genialidad está ahí, pero la empatía está completamente apagada, porque la supervivencia de la idea depende de esa visión de túnel. Es una analogía muy, muy precisa. Y fíjate que nos lleva a cuestionar la visión romántica que tenemos de la creación. Siempre nos la pintan muy bonita. Ya, pero la creación, según Charubel, es un acto solitario y celoso. El individuo está obsesionado con dejar su propia marca, con ser el autor indiscutible del primer surco. Pero claro, aquí surge el problema material. A ver, ¿cuál? Pues que ese labrador solitario está completamente consumido por su tarea interior. Está concentrado en la pureza de su arado, en su mundo ideal. Sin embargo, arar una llanura infinita en el mundo real requiere enfrentarse a las rocas ocultas bajo la tierra, a las tormentas, a los depredadores. Ostras, claro. El mundo físico te la devuelve. Exacta. Y ahí es donde la metáfora del labrador se queda un poco corta. Porque esa ambición cruda, esa fuerza mental de la que hablábamos, no es suficiente cuando el mundo físico empieza a oponer resistencia. No, para nada. Y esto nos empuja casi de manera orgánica hacia nuestra segunda fuente de hoy. Una que abandona por completo la imagen del trabajo agrícola para presentarnos, pues, la brutalidad táctica de la supervivencia. Así es. Entramos de lleno en el sistema de la bolasfera. De Antonio Borelli, ¿verdad? Sí, ideado por Borelli y luego popularizado por Sefarial. Y el contraste con Charubel es severo, la verdad. Cuéntame la imagen, que es potente. Es muy potente. La imagen visual descrita es, cito, un hombre fuerte parado, vestido con pieles o materiales pesados, sueltos y toscos, con los hombros casi desnudos, y en su mano sostiene un garrote. ¡Wow! Sí, el texto evoca sin ambages a la figura mítica de Hércules. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque pasamos del granjero obsesivo, pero digamos pacífico, al guerrero equipado directamente para el impacto. Totalmente. Y el texto es crudo, ¿eh? No se anda con sutilezas. No. Afirma que esta figura encarna la capacidad de trabajar muchísimo y de realizar grandes actos. Pero, y aquí está el matiz, lo que sostiene al individuo es la fuerza del carácter y la resistencia. Eso es clave. Y añade un detalle que resulta casi provocador. Subraya que esta fuerza bruta es mucho más importante en este estadio que la bondad de los principios o la pureza de los motivos. Sus palabras claves son fortaleza y pasión. Habla de una naturaleza agresiva y pendenciera. Y es precisamente esa cualidad pendenciera la que genera más incomodidad cuando la gente analiza este símbolo. Ya te digo, suena fatal hoy en día. Claro, se tiende a rechazar la agresividad como algo puramente negativo o tóxico, pero la bolasfera nos está revelando la mecánica de la fricción social y material. A ver, explícame eso. Pues que cuando alguien introduce algo radicalmente nuevo, el status quo no se aparta educadamente diciendo «pase usted». Ya les gustaría ya. Las estructuras existentes, los intereses creados, la inercia institucional, todo eso va a intentar aplastar la nueva iniciativa por defecto. Así que el garrote y las pesadas pieles representan la armadura psicológica y las herramientas contundentes necesarias para no ser devorado en el intento. Pero espera, ¿no es eso una especie de justificación para la brutalidad básica en los negocios? ¿O incluso en la vida? No exactamente. O sea, si asumimos que los inicios exigen inevitablemente una actitud egoísta y agresiva, parece que estamos validando un comportamiento tóxico bajo la excusa de la mera supervivencia. ¿De verdad no importa la pureza de motivos, como dice el texto? A ver, entiendo la duda, pero no es una justificación moral. Es una observación del mecanismo físico del cambio. Vale. Lo fascinante aquí es entender que los motivos nobles, por muy puros que sean, no alteran las leyes de la física social. Pensemos en alguien que decide fundar una organización humanitaria en una zona de conflicto. Un ejemplo extremo, pero válido. Sus motivos son de una pureza absoluta, ¿verdad? Pero cuando tiene que enfrentarse a la burocracia corrupta, pelear por recursos superlimitados o exigir protección, pues la bondad de su corazón no le sirve de escudo. Ostras, qué gran verdad. Necesita la piel gruesa, necesita la tenacidad, la capacidad de golpear la mesa cuando toca. O sea, necesita acceder a la energía de ese Hércules con el garrote.
Es decir, que el universo no hace concesiones por tener buenas intenciones. Si quieres arar la llanura infinita de Charubel, vas a necesitar sí o sí el garrote de la bolásfera para defender tu derecho a estar ahí arando. Así es, tal cual. Charwell nos proporciona la dirección del avance, esa visión incondicionada. Y Borelli, con la bolásfera, nos da el motor de tracción y la coraza. Es el reconocimiento de que la manifestación material exige un gasto energético enorme y a veces violento. Pero fíjate que es una perspectiva extremadamente enfocada en la extroversión de la energía. Sí, todo va hacia afuera. Exacto. Tanto el labrador aislando su mente en el trabajo como el Hércules golpeando los obstáculos son dinámicas de exteriorización, de imponer la propia voluntad sobre el entorno. Y, mecánicamente hablando, un motor que funciona exclusivamente a base de extroversión de fuerza y de agresión defensiva va a sufrir un sobrecalentamiento crítico en algún momento. Inevitablemente. Un individuo operando solo con esas dos energías se quemaría rapidísimo, antes de establecer nada permanente. Y ese es el punto de quiebre. Si la anatomía de los comienzos se limitara solo a la ambición y a la fuerza de impacto, la tasa de supervivencia de cualquier proyecto humano sería ínfima. 0, básicamente. El agotamiento sistémico destruiría al pionero. Por eso se requiere un contrapeso estructural que nutra internamente esa enorme fuga de energía. Y eso nos abre de par en par la puerta a nuestra tercera fuente de hoy, una que cambia el paradigma por completo y ofrece justo eso, el origen interno y emocional de toda esta fuerza. La pieza que faltaba. Entramos en el profundo territorio de los símbolos sabianos, un sistema que recordemos fue canalizado por Elsie Mae Wheeler y estructurado por Mark Edmund Jones en los años 20. Sí, un enfoque mucho más moderno en comparación. Y la alegoría para este mismo primer grado, el grado 1 de Aries, desafía toda la lógica de las dos imágenes anteriores. Cito textualmente. A ver. Una mujer que emerge del agua, de la cual también surge una foca que la abraza. Es un giro simbólico radical. Madre mía, de la llanura y el garrote pasamos a una foca abrazando a una mujer en el agua. Claro, hemos dejado atrás la tierra árida, las pieles pesadas y las herramientas de fuerza bruta para sumergirnos de lleno en el elemento agua, en la fluidez y en la biología primordial. Es otro mundo. Y el análisis psicológico de este texto sabiano es de una complejidad deslumbrante, la verdad. Representa lo que Jones denomina la potencialidad incondicionada, pero aplicada al lado práctico del ser. Vale, paremos ahí. Expliquemos exactamente cómo funciona esa mecánica de la potencialidad incondicionada, porque claro, suena muy abstracto frente a un señor dando garrotazos. Bueno, a ver. El agua, en la psicología profunda y en la simbología clásica, siempre representa el inconsciente colectivo. Es la matriz primordial de donde surge toda forma de vida y toda emoción. El líquido amniótico de la mente. Exactamente. Entonces, la mujer emergiendo de ese océano simboliza el nacimiento de la conciencia individual. Es la idea que busca manifestarse, salir a la superficie. Vale, lo veo. ¿Y la foca? El detalle crucial de la mecánica sabiana no es solo que la mujer emerge, sino que hay un énfasis rotundo en la mutua interdependencia de los aspectos emocionales y determinados del ser. La foca, que es un mamífero que respira aire, pero pertenece al agua, actúa como el puente perfecto. O sea, es el anclaje. Eso es. Antes de agarrar el garrote para pelear por una idea, ¿esa idea debe estar profundamente arraigada en las necesidades anímicas de la persona? Totalmente. Claro, es que la foca abrazando a la mujer es un recordatorio biológico y psicológico brutal. Te dice que por mucha fuerza de voluntad que te exija Charubel o mucha resistencia que pida la bolásfera, el ser humano no puede separarse de su propia naturaleza emocional. Es imposible a largo plazo. El abrazo de la foca es lo que regula tu sistema nervioso frente a la hostilidad del mundo exterior. Estoy convencida de que es la mejor manera de explicarlo. Y aquí, además, los símbolos sabianos revelan su dualidad característica, porque también nos muestran los engranajes de cómo esto puede fallar. Ah, sí, la parte negativa. Claro, el texto indica que, en su polaridad positiva, este grado otorga una experiencia ilimitada. Es una capacidad de fluir y adaptarse, de sacar ventaja bajo cualquier circunstancia, porque el individuo está conectado a esa fuente inagotable del inconsciente. Suena idílico, pero el aspecto negativo que describe el texto es, la verdad, una advertencia aterradora. Cuéntame. Menciona que el fracaso en encontrar un lugar en la vida, en este grado, ocurre debido a que el ser no puede separarse de sus propias obsesiones, y su palabra clave es realización.
Y fíjate que la mecánica de esa advertencia es fascinante. Si la conexión emocional, o sea, el abrazo de esa foca, se vuelve absorbente y neurótica, el individuo queda atrapado en el agua. No llega a salir. Exacto. La energía nunca se convierte en acción concreta. Las emociones, en lugar de nutrir el impulso inicial, literalmente lo ahogan. Es una metáfora brillante, pero te pone los pelos de punta. ¿Ya ves? Es como si la foca, en lugar de abrazarte para darte arraigo emocional en la superficie, se convirtiera en un peso muerto. Un peso impulsado por tus obsesiones, tus traumas no resueltos, y te arrastrara de vuelta al fondo del océano, Te sumerge por completo. impidiendo que respires y que salgas al mundo exterior a, de hecho, hacer algo material. El proyecto se queda en una fantasía emocional. Y así es como opera el fracaso en este estadio. El individuo se vuelve incapaz de realizar, en el sentido literal de hacer real su potencial, porque la obsesión por sus propios estados internos bloquea el paso hacia la acción estructurada. Vale. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quien nos escucha? A ver, Tenemos 3 piezas de un rompecabezas bastante complejo. Si analizamos la psicología de alguien que está dando el primer paso en un proyecto o en un ciclo importante de su vida, ¿cuál de estas 3 dinámicas está realmente operando? esa es la gran pregunta. ¿Debe ser el labrador solitario aislando su mente? ¿El Hércules blandiendo el garrote contra la inercia? ¿O la mujer emergiendo del agua emocional? Pues mira, si conectamos esto con la perspectiva general de la experiencia humana, la conclusión inevitable es que los 3 mecanismos tienen que operar en simultáneo, A la vez. a la vez, creando una tensión paradójica. Y esto es crucial para entender la verdadera naturaleza de cualquier inicio. Vamos a diseccionar esa simultaneidad, que tiene tela. Venga, por un lado, la chispa inicial, el vector de dirección, debe provenir de la ambición descarnada individualista de Charubel. Sin duda. Sin esa visión incondicionada de la llanura infinita y sin la determinación de ser el primero en trazar el surco, no existe ni siquiera el impulso de salir del agua. El individuo simplemente flotaría en el potencial eterno, soñando sin concretar nada. Pero claro, en el instante en que esa idea abstracta toca la realidad material, en el segundo exacto en que la hoja del arado choca contra la primera roca del suelo, Ahí cambia la cosa. ahí la persona necesita transmutar esa energía pura en la fuerza contundente de la bolásfera. Tiene que equiparse con la dureza de Hércules, Obligatoriamente. porque el entorno, por definición, se va a resistir a que le alteres el status quo. Se requiere una piel muy gruesa y resistencia al castigo. Pero, y aquí reside el secreto de la longevidad de cualquier empresa humana, si el individuo opera únicamente con la ambición del labrador y la agresividad del guerrero, su estructura psíquica va a colapsar, tarde o temprano. Ahí es donde entra la foca. Exacto. Aquí interviene el símbolo sabiano como un regulador térmico del sistema. Sin el anclaje emocional, sin la conciencia de estar ligado a un propósito anímico, o sea, sin el abrazo de la foca, toda esa fuerza extrovertida se vacía de sentido muy rápido. ¿Sabes? Es como observar la gran enfermedad de la cultura corporativa y productiva contemporánea, la famosa cultura del hustle. Totalmente. Vivimos inmersos en un sistema que idolatra de manera patológica las 2 primeras fases de esta ecuación. Solo las 2 primeras, claro. La sociedad eleva a la categoría de héroe al individuo hipercompetitivo de Charubel, aquel que no duerme, que se aísla de su familia, que arrasa con sus rivales en nombre de su visión. El mito del emprendedor solitario. Y a la vez glorifica la brutalidad táctica del Hércules de la bolasfera, la mentalidad de tiburón, de aplastar a la competencia, la supervivencia del más rudo, sin importar la pureza de los motivos, siempre y cuando a final de mes se obtenga el resultado material. Es una observación sociológica súper precisa. Se ha amputado por completo el tercer elemento del esquema. Y el resultado de esa amputación lo vemos todos los días en las noticias o en nuestro entorno. El famoso burnout. Personas intelectualmente brillantes y físicamente incansables que inician imperios, movimientos sociales o carreras meteóricas operando exclusivamente con arados y garrotes. Y luego viene la caída. Y de repente, a pesar del éxito material brutal, experimentan quiebres psicológicos devastadores. Se encuentran perdidos en la llanura de sus propias ambiciones, amargados y agotados. Claro. Y todo porque olvidaron que la energía inagotable no reside en la fuerza muscular o mental, sino en la interdependencia con sus propias necesidades emocionales profundas.
Les faltó emerger del agua, Les faltó el abrazo de la foca. les faltó el abrazo. Y por tanto, alcanzaron la cima, pero jamás alcanzaron la verdadera realización de la que habla el texto sabiano. Pólicos es tan pertinente. Ignorar cualquiera de los tres componentes es programar un fallo estructural en tu propio sistema. Es como una mesa a la que le falta una pata. Exacto. Prescindir de la individualidad de Charubel lleva a la parálisis por falta de visión, no arrancas. Prescindir de la fuerza de la bolásfera lleva a ser aplastado por la realidad material, Que comen vivo. literalmente, y prescindir del anclaje emocional sabiano lleva a la alienación y a la autodestrucción psicológica. Entender un comienzo es aceptar que exige ser implacable, súper resistente y simultáneamente vulnerable ante tus propias profundidades emocionales. Fíjate que es un mapa de navegación que desmitifica por completo la idea del nuevo comienzo como algo ligero, limpio o feliz. No tiene nada de ligero. Para nada. Es en realidad un acto de ingeniería psicológica de altísima complejidad. Totalmente de acuerdo. Y bueno, recapitulemos este trayecto para ir cerrando. En la inmersión de hoy hemos diseccionado la anatomía oculta de lo inédito. Hemos comprobado cómo el grado 1 del zodíaco encapsula el choque masivo de la experiencia humana frente a esa temida página en blanco. Ha sido un viaje intenso. Hemos transitado desde la inmensidad aterradora de la originalidad solitaria, pasando por el requerimiento biológico de armadura y fuerza bruta para vencer la fricción del mundo, concluyendo con esa imperiosa necesidad de que todo ese esfuerzo esté firmemente anclado en la matriz emocional del individuo, para no acabar en la locura o el agotamiento extremo, vaya. Nos muestra de forma clara que arrancar el motor no es simplemente girar una llave de contacto. Es iniciar una reacción controlada de fuerzas que, en su esencia, son contradictorias, pero absolutamente interdependientes. Pero antes de finalizar este análisis a fondo, hay una derivada inquietante de esta mecánica que deberíamos dejar flotando en el aire para la reflexión de cada uno. A ver, déjales algo en qué pensar. Hemos detallado meticulosamente el titánico esfuerzo, la fricción y el anclaje requeridos exclusivamente para el simple mero hecho de iniciar.